¿Por qué sueña el 90% de los amantes de la historia con visitar Guatemala? Vamos a descubrirlo. Imagínense estar al pie de un volcán imponente, sintiendo que el suelo bajo sus pies les susurra cuentos de antiguas civilizaciones. Bienvenidos a Guatemala. Aquí comienza la historia de los mayas, una historia de sabiduría y poder. Ciudades como Tikal y Palenque alguna vez brillaron con vida y conocimiento. Fueron el corazón de una civilización que todavía hoy nos asombra. Avanzamos rápidamente hasta la época de la conquista española. Líderes como Pedro de Alvarado fundaron ciudades como Santiago de los Caballeros, ahora conocida como Antigua. Es una historia de conquista y resistencia, grabada en las mismas piedras de la ciudad. Y luego vino la lucha por la independencia. Visionarios como Miguel García Granados proclamaron la independencia de Guatemala en 1821. Marcó el comienzo de una nueva era, una época de progreso y modernización liderada por figuras como Justo Rufino Barrios. Desde las tranquilas orillas del lago de Atitlán hasta las calles empedradas de Antigua, la cultura y las tradiciones de Guatemala tejen un tapiz de sueños e inspiración. Es una historia que nos enseña a honrar el pasado mientras innovamos para el futuro. Guatemala, una tierra donde la historia no solo se recuerda, se vive. La historia de los Ayau es una historia de poder y sabiduría, con líderes como Pacal el Grande, que gobernaron Tikal y expandieron su imperio. La historia de los comerciantes es una historia de intercambio y riqueza, con rutas comerciales que conectaban Tikal con otros centros mayas. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de la conquista española es una historia de lucha y resistencia, con líderes como Tecún Umán, que lucharon contra los españoles y defendieron su tierra. La historia de la colonia es una historia de opresión y explotación, con líderes como Rafael Carrera, que lucharon por la independencia y la justicia. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de la independencia es una historia de lucha y libertad, con líderes como Miguel García Granados, que proclamaron la independencia en 1821. La historia de la República es una historia de progreso y modernización, con líderes como Justo Rufino Barrios, que impulsaron la educación y la economía. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de Guatemala es una historia que nos enseña a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura guatemalteca es una parte importante de nuestra identidad y de nuestra conexión con la tierra y la historia. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de Guatemala es una historia que nos inspira a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura guatemalteca es una parte importante de nuestra identidad y de nuestra conexión con la tierra y la historia.